Bienvenidos diplomantes a esta segunda sesión de su experiencia formativa Lenguaje y Comunicación. Hoy vamos a hablar sobre el enfoque competencial de la educación básica. Para ello haremos un recuento donde utilizaremos herramientas por ustedes conocidas, pizarrón blanco y plumones. ¿Comenzamos? Bueno, como lo comentamos, vamos a hablar sobre el enfoque competencial de la educación básica. Es decir, ¿de dónde surge la necesidad de desarrollar competencias en los niños? Hagamos este recuento histórico. Miren, en 1990, en un lugar llamado Juntien, hubo una cumbre de 162 países que, alentados por organizaciones no gubernamentales, sintieron la exigencia del abatimiento del analfabetismo y la marginación. Estas organizaciones declaraban que no podíamos medir el progreso de un país basándonos en el Producto Interno Bruto, sino en qué tan alfabetizada estaba su gente y qué tanto había disminuido el grado de marginación, llámese de las clases menos favorecidas, como eran las mujeres y los niños. Entonces, en ese momento, para poder responder, México, el momento histórico que estaba viviendo era que a través del gobierno de Carlos Salinas de Gortari nos incluye en el grupo de la OCDE. Esto quiere decir que ahora México estaba obligado a responder a todas las sugerencias que estas organizaciones gubernamentales y el resultado de esta reunión surgieran. Estaba obligado a responder de tal manera que el Banco Mundial pudiera generar préstamos. Préstamos, desde luego, en el área educativa. Préstamos que tenían que estar orientados a la alimentación, a la cultura y al progreso de la sociedad. ¿Ustedes se acuerdan cuando surgieron los primeros bonos, se llamaban oportunidades? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, pues tiene que ver con eso. Por eso fue que de pronto empezó a haber mucha ayuda, porque nosotros, al estar incluidos dentro de la OCDE, el Banco Mundial ahora le prestaba para que pudiéramos avanzar en el abatimiento del analfabetismo y la marginación. En 1994 surge un documento que se llama La educación encierra un tesoro. El compilador, Jacques Delors, informa que para que nosotros pudiéramos transitar hacia el siglo XXI como humanidad y que esa evaluación se iba a hacer en el año 2000, teníamos que trabajar para 4 saberes básicos que la humanidad tendría que tener bien desarrollados. A esto se les llamó los pilares de la educación. El saber ser, el saber aprender, el saber convivir y el saber hacer. A través de ellos se suponía en aquel documento, producto de esta reunión, que la humanidad podría transitar al siglo XXI siempre y cuando se desarrollaran estos 4 pilares de la educación: saber ser, saber aprender, saber convivir y saber hacer. Después de haber dejado el precedente de estos 4 pilares de la educación, hubo otra reunión en Dakar en el año 2000. Conste que estábamos hablando de 1994 y ahora el año 2000. En el año 2000 se hace una evaluación de qué tanto los países habían logrado avanzar en aquellas propuestas que se hicieron en la educación encierra un tesoro. Para ello, otra vez, en este momento participa la OCDE con sus 32 países a los que pertenecíamos nosotros, y dice, pero para que nosotros podamos evaluar qué tanto se ha avanzado, tiene que haber una evaluación externa a través de PISA. Y entonces se incorporan evaluaciones
paulatinas que se hacían cada 4 años a cada uno de los 32 países. En ellas se evaluaban esos 4 saberes y es en este documento donde aparece por primera vez la palabra competencias, que se distinguen de las habilidades y de los saberes de las microhabilidades. Vamos a hablar más adelante sobre qué es una competencia. Las reformas educativas a partir de estos momentos que hemos platicado van a responder siempre a estas evaluaciones que nos realiza PISA. ¿Por qué PISA? Porque pertenecemos a la OCDE, dentro de esos 32 países que forman este bloque. Lo que quiere decir que somos sujetos de préstamo siempre y cuando nosotros cumplamos con aquellas sugerencias que nos hacen después de ser evaluados. La primera reforma educativa tuvo lugar en 1993. Después pasamos a la reforma del año 2000, una reforma en preescolar en el año 2004, otra reforma en el 2006 de educación secundaria y por último la reforma del 2011 que tuvo que ver con la concatenación de todos los niveles de educación básica en este año. Como habíamos comentado hace un momento, reformas educativas y esta es la línea del tiempo. 1979, el último programa de estudio fuera de la OCDE. 1993, primer reforma educativa dentro del grupo de la OCDE y préstamos del Banco Mundial. En el 2000, solo el programa de español, solo el programa de español es el que sufre una pequeña reforma. Ahorita les platico de qué se trata. En el 2004 fue preescolar y en el 2006 secundaria. Para dar paso a la gran reforma en el 2011 de toda la educación básica. Es decir, aquí se reformó preescolar, secundaria y primaria. En este año surge, ¿se acuerdan que yo les dije desde el 2000 surge la palabra competencia y aquí en el 2011 retomamos ya el famoso enfoque competencial? Me voy a regresar a 1993 y el programa de español. En 1993 estaba enfocado a desarrollar a través de ejes lingüísticos que eran hablar, leer, escribir, redactar, todas las habilidades que debía de poseer el niño para él poder transitar por su vida como un ciudadano alfabetizado. En el 2012 recomponen la palabra ejes y dicen, no es posible nosotros trabajar a través de líneas directivas o de directrices, nosotros vamos a trabajar a través de componentes. Y entonces estos componentes se transforman en expresión oral, expresión escrita, lectura y reflexión sobre la lengua. Si se dan cuenta, la palabra eje y la palabra componente son palabras claves que se transforman solo en el programa de español. Me voy a ir hasta el 2011, donde ahora trabajamos para desarrollar ámbitos. ¿Cuántos? Solo 3. El ámbito de literatura, participación social y el ámbito de estudio. Estos ámbitos se parte del principio de que engloban todo lo del Plan 2000 y lo desarrollan
dentro de estos 3 ámbitos. Con referencia al enfoque competencial, tenemos que recordar que aquellos 4 pilares de la educación emitidos en 1994 en el informe de Lors y que englobaba los 4 saberes necesarios para avanzar al siglo XXI, que era saber ser, aprender, convivir y hacer, se desarrollan las competencias para la vida en el Plan 2011. En este documento, la primera de las competencias indispensables se enuncia como competencia para el aprendizaje permanente, la competencia para el manejo de la información, la competencia para el manejo de situaciones y la competencia para la convivencia y la competencia para la vida en sociedad. Dicho esto, hablemos ahora de la palabra competencia. ¿Qué es una competencia? Habrá personas que me digan, son habilidades. Otras personas me han dicho, son actitudes, son valores, son haceres o procedimientos. Lo cierto es que una competencia, vamos a pensar en un diagrama de Venn. Una competencia se encuentra aquí en el centro de las habilidades, los haceres, los procedimientos, las actitudes y los valores. Cuando hablamos de una competencia, por ejemplo, ¿quién sabe andar en bicicleta? Pues casi todos sabemos andar en bicicleta, pero ¿quién puede además en un mapa describir la ciudad, atravesarla completamente y llevar un paquete y entregarlo? La persona que lo hace tuvo que haber sabido también de señales viales, de tráfico, de tránsito, de poder interpretar no solo el mapa, sino saberse ubicar en él. Lo que quiere decir que él no solo posee la habilidad de andar en bicicleta, sino también posee un saber que se vuelve un saber hacer, un procedimiento, un leer un mapa, un transitar por la ciudad, pero además tiene el valor de hacerlo y tiene la actitud y el entusiasmo y la motivación intrínseca para llevar a cabo la tarea. Eso es una competencia. Esto tendría que llevarnos a pensar en términos de ¿y qué pasa en el programa de español? Bueno, en el programa de español desarrollamos 4 grandes competencias lingüísticas que hemos nosotros trabajado a lo largo de nuestro cuadro 1.3 y 1.4. Bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestro recuento histórico del enfoque competencial de la educación. Mi deseo es que podamos transitar esta clase de manera más fluida. Les deseo un excelente fin de semana.